Hola, buen día. Gracias por acompañarnos en esta mañana a estudiar un poco más acerca de teología bíblica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué es que me levanto temprano en la mañana a trabajar? ¿Por qué es que paso tiempo con mi esposa y con mis hijos? O incluso, ¿por qué hacemos todo lo que hacemos en la vida y nuestros ministerios? La Biblia es clara al definir que la razón principal de todo lo que hacemos es la gloria de Dios. El Catecismo Mayor de Westminster 1.1 define ¿cuál es la razón principal de ser del hombre? A lo cual responde, la razón principal de ser del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Y creo que esto estaría claro en la mayoría de personas, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta para nosotros es, ¿cómo es que Dios es más glorificado en nosotros? John Piper define, Dios es más glorificado en nosotros cuanto más satisfechos estamos en todo lo que Cristo Jesús es para nosotros. Es decir, que Dios no solamente ha decretado aquello que va a hacer, sino también ha decretado la manera como lo va a hacer. Y en su providencia, Él ha dicho que la manera como Él es más glorificado es cuando nosotros le traemos la mayor gloria a Cristo Jesús. Dios no solamente dice que debamos hacer algo, sino también cómo lo hagamos. No solamente lo que hacemos debe ser santo, sino también la manera como lo hacemos también debe ser santa. Ahora, ¿qué diferencia hace que Cristo sea el centro de todo lo que hacemos, especialmente en nuestra predicación? Ahora, ¿qué diferencia hace que Cristo sea el centro de nuestra predicación? Absolutamente toda. Pablo dice en 1 Corintios 1:23, porque nosotros proclamamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados de Dios, Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Es decir, que Cristo es el tema central de nuestra predicación y Él crucificado. Es el tema central de nuestro evangelio, es el tema central y la razón de ser de todo lo que hagamos. Ahora bien, si yo explico el texto de las Escrituras, pero fallo en conectarlo a Cristo, estoy fallando en explicar el texto de las Escrituras. Si yo explico el texto de las Escrituras, pero fallo en conectarlo a la persona, mensaje y obra de Cristo Jesús, estoy fallando realmente en entender el pasaje. ¿Qué diferencia hace esto en nuestra predicación actual en Latinoamérica? Es decir, que si como predicadores fallamos en explicar el mensaje de Cristo a nuestra situación actual en Sudamérica, en el siglo XXI, hemos fallado en interpretar las Escrituras. Cristo no es solamente una aplicación del pasaje. Cristo es el centro mismo del pasaje y nuestra predicación debe reflejar eso. Nuestra predicación debe tener a Cristo aplicado correctamente a nuestras circunstancias para la actualidad. Ahora, ¿cómo es entonces una predicación que tenga a Cristo como el centro de las Escrituras? En una conversación con los fariseos, nuestro Señor menciona en Juan 5:39 al 40, y ustedes escudriñan las Escrituras, porque pensáis que en ella tenéis vida, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que os dé vida. Y en el mismo capítulo de Juan 5, en verso 45, nuestro Señor menciona, no os penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, también me creerías a mí, porque él escribió de mí.
Ahora, ¿cuál era el problema de los fariseos en la época de nuestro Señor Jesucristo? ¿Era acaso desconocimiento de las Escrituras? ¿Era acaso que no sabían de memoria las Escrituras o no pasaban tiempo estudiándolas? Absolutamente no. Nuestro Señor mismo dice, ustedes escudriñan las Escrituras. Ustedes pasan tiempo estudiando las Escrituras. Entonces, ¿cuál era su problema? Su problema era que ellos leían a Moisés. Es decir, leían Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pero su problema era que aunque leían estos libros e incluso los sabían de memoria, no veían a Cristo en ellas. Es decir, sabían de memoria Levítico, pero al no ver a Cristo en Levítico, no sabían de lo que Levítico trataba. Podían memorizar el Pentateuco completo, pero al no ver a Cristo, no sabían las Escrituras. Y ese era el problema con los fariseos. Y también es el problema con nosotros, ¿verdad? Quizá usted esté pensando en este momento, bueno, yo no soy de esa manera. Pero déjeme ponerle un ejemplo. Si usted lee y sabe Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y falla en conectarlo con Juan capítulo 10, cuando nuestro Señor dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Si usted falla en conectar Salmo 23 con Juan 10, entonces usted no ha entendido ni Salmo 23 ni Juan 10. Porque usted está leyendo los Salmos, está leyendo el Salmo 23, pero falla a ver a Cristo en él. Y ese es el mismo error que cometieron los fariseos en la época de nuestro Señor. Ellos conocían las Escrituras, pero en realidad no la conocían, porque no veían a Cristo en ellas. Ahora, ¿cómo afecta esto nuestra aplicación del mensaje para nuestro contexto? Ahora, ¿qué diferencia hace esto en la manera como aplicamos las Escrituras en nuestros púlpitos? Absolutamente toda. En otra ocasión, nuestro Señor, discutiendo con un grupo de saduceos, menciona en Mateo 22:31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis oído lo que Dios dijo cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Nuestro Señor está citando ahí Éxodo capítulo 3, verso 6. Cualquier rabino en el primer siglo hubiera sabido la historia de Moisés y la zarza ardiente. Era uno de los versos más conocidos por los judíos. Entonces, ¿cuál era el problema de los judíos, de los rabinos? ¿Es que acaso no sabían Éxodo? John Frame menciona, el problema con los fariseos no era que desconocían Éxodo 3:6. El problema era que no querían o no sabían cómo aplicarlo a la discusión acerca de la resurrección. En la misma manera que uno es incapaz de aplicar un pasaje de las Escrituras a un contexto actual, es de la misma manera que uno es incapaz de entender las Escrituras. Ahora, esto quiere decir que aunque ellos sabían las Escrituras, no la conectaban con su contexto actual. Y fallaban en conectarlo a su contexto actual porque fallaban en conectarlo con Cristo. Cuando fallamos en conectarlo con Cristo, fallamos en entender el pasaje. Y al fallar en entender el pasaje, fallamos en aplicar el pasaje. Esto hace toda la diferencia en nuestras predicaciones. Porque la palabra de Dios es el poder de Dios para salvación a través del Espíritu Santo cuando el mensajero de Dios expone correctamente las Escrituras, la interpreta y la aplica a Cristo a su congregación actual. Me temo que mucha de la mala predicación que vemos en estos días es una consecuencia de una mala aplicación, lo cual tiene la raíz de una mala interpretación, lo cual a su vez tiene la raíz de fallar de ver a Cristo en las Escrituras. Que Dios nos ayude a serle fieles en nuestra predicación, vida y ministerio.